tenemos hoy en la sesión del 9 de febrero a una invitada muy especial que es la licenciada en Ciencias Ambientales Almudena Sánchez. Ella tiene especialización en gestión del turismo y desarrollo local en espacios naturales protegidos. Eh, Tiene múltiples publicaciones como el tema de manuales de soluciones basadas en la naturaleza para el fomento de la biodiversidad, manual de mantenimiento sostenible para el fomento de la biodiversidad y manual de creación de hábitats para el fomento de la biodiversidad. Entonces tenemos una disciplina complementaria a la que manejamos normalmente desde dentro del tema del paisajismo. Entonces, pues Almudena, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Lorena. Pues bueno, un poco en la línea de lo que decía Lorena, yo trabajo en una consultoría ambiental y nosotros llevamos tiempo ya trabajando en todo lo que tiene que ver con la renaturalización de las ciudades, ¿no? Por eso el título de hoy tiene que ver con urbanismo y biofilia. Em, es verdad que tiene que ver con urbanismo y biofilia, pero yo voy a ir un poquito más allá y ya os explicaré por qué. Entiendo que todos sabéis lo que es la biofilia. La biofilia es el sentimiento innato que tenemos los seres humanos de acercarnos a la naturaleza, de sentirnos bien en los entornos naturales. Y es esto se pierde cuando la población se empieza a trasladar a las ciudades. Esta biofilia se pierde y por eso se empiezan a crear espacios naturales, o sea, espacios verdes en las ciudades, parques, jardines, arbolado de alineación, etcétera, etcétera. Pero no es nuevo, o sea, el ligar el urbanismo y la ciudad no es algo nuevo. Los jardines de Babilonia, el jardín islámico, todo esto ya se tenía en cuenta, ¿no? Em, en las partes del cerebro son el neocortes, el sistema límbico y el sistema reptiliano, ¿vale? Nosotros tenemos en el cerebro reptiliano tenemos incluidas todas las imágenes de aquellas cosas que se adaptan a nuestras preferencias como humanos. Y entre ellas está la naturaleza, porque en nuestra evolución hemos sabido que estando en la naturaleza podemos sobrevivir, ¿no? La naturaleza nos da recursos para sobrevivir. Entonces es algo que no es, o sea, no es aprendido, es innato. Em, bueno, venga, va la primera pregunta. ¿Las ciudades son espacios biofílicos? ¿El urbanismo tiene en cuenta la biofilia? ¿O tiene en cuenta la naturaleza o la naturalización? Venga, alguien que levante la mano, que esto no es un monólogo. Osmar, levanta Osmar. la mano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Bueno, pues es que también hay una fauna urbana, ¿no? Entonces es parte importantísima de la vida y de la planeación urbana también. Y hay unos animalitos que nos ayudan a convivir, que nos ayudan a mejorar el ambiente y que toca asumirlos como tales. Sería un poco ese el aporte. Y uno, pues, cuando hace planes maestros o cuando hace una serie de estudios de sector, tiene que contemplar esos hábitats, ¿no? Los pajaritos, etcétera. Lo que ocurre es que, o sea, sobre lo que el urbanismo puede actuar, habitualmente no es la fauna. Esto es una cosa que o sea, es un hot point interesante, porque nosotros no podemos actuar sobre la fauna cuando trabajamos desde el urbanismo. La fauna vendrá o no vendrá, pero lo que nosotros podemos hacer es crear oportunidades para que la fauna acuda a la ciudad. ¿Y cómo creamos esas oportunidades? Trabajando en el hábitat, ¿no? Pues nosotros sabemos, porque trabajamos en ello, que si un parque urbano tiene una charca, tenemos más oportunidades de que vengan determinados, pues libélulas, por ejemplo, o caballitos del diablo, que si no lo hay. Sabemos que si en la ciudad hay determinadas especies vegetales, hay más oportunidad de que esa fauna venga o no venga. Es verdad que la fauna es parte de esa sensación de biofilia, pero también es verdad que no podemos actuar sobre ella.
os recomiendo apuntar un libro maravilloso que se llama Darwin viene a la ciudad, que habla de cómo la naturaleza se adapta a vivir a las ciudades, ¿no? Y yo creo que tenemos, o sea, los gestores de lo urbano, tenemos, o los que trabajamos en urbano, tenemos ahí como una cierta prepotencia por detrás, ¿no? Que es como, no, porque si hacemos esto va a venir no sé qué especie, o no, o no. ¿Sabes? Que es muy difícil saber lo que va a pasar cuando tú haces una determinada intervención en un medio como es el medio urbano. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, hay estudios en el metro de Londres que dice que la genética de los mosquitos en una línea y en otra es distinta. O sea, los mosquitos no se juntan nunca en su vida en una línea y en otra. Hay más estudios que dicen, por ejemplo, que el pico de, no sé si sabéis lo que son los carboneros, son unos pájaros chiquititos que hay aquí en Europa. Estos pájaros acuden mucho a comer a los jardines y en el Reino Unido es muy habitual ponerles comederos para que coman, pero estos comederos tienen como un alambrito. Pues en los últimos, creo que son 50 años, el pico de esos animales ha crecido 1 milímetro para poder llegar a la comida que se les pone en los comederos. Entonces, sí, podemos actuar en el medio urbano para fomentar la biofilia y la biodiversidad, pero no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. De hecho, por ejemplo, vemos que hay especies que se han convertido en especies exóticas invasoras porque las hemos traído como especies de jardinería. Ha levantado la mano iPhone 157. Pero un momento, mi pregunta era la siguiente. ¿Creéis que el diseño urbano tiene en cuenta la biofilia en las ciudades? ¿O que la tendencia es a tenerlo en cuenta? iPhone 157, dale. Hola, soy Laura, es que ahorita no es que no puedo cambiar el nombre. Hola Laura, no te preocupes. Eh, es que quería decir pues algo importante y es que para mí sí porque, o sea, las naturalezas como el lienzo de las ciudades, o sea, antes de las ciudades pues estaba la naturaleza. Entonces cuando se fueron creando, pues obviamente hay casos que no, que la destruyeron y pues sentaron ciudades, pero pues digamos que lo habitual es que se tenga en cuenta la naturaleza como esos ejes, por ejemplo, los ríos, como los acuíferos, los humedales para que la ciudad se cree alrededor de esto. Y luego claramente pues está el tema como el paisajismo de que ya el hombre puede sembrar naturaleza, o sea, árboles, todo esto como para ambientar pues todos los perfiles urbanos y todo eso, pero para mí sí es muy importante pues entender que es como la primera capa, la naturaleza es la primera capa de las ciudades. Y pues al ser esto, pues antes sí también había fauna, obviamente con la ciudad pues se intervino esto y pues se fueron como distribuyendo de otra forma esta fauna, pero pues digamos que siempre estamos conviviendo con ella. Y pues no sé, de pronto esto lo tengo como muy arraigado porque vivo en una ciudad en la que la naturaleza es pues demasiado cercana a uno. Digamos que vivo en Cali, entonces Cali se asentó sobre el pie de monte de una montaña, de una cordillera, entonces era un valle y ahí está Cali. Y pues Cali tiene 7 ríos, tiene, digamos, en la comuna que yo vivo, hay como varios humedales, entonces eso también le aporta mucho a la ciudad, como a toda esa infraestructura. Yo os veo súper optimistas. Yo me parece que hasta ahora el urbanismo ha tenido bastante poco en cuenta la naturaleza, la biodiversidad, la biofilia. También es cierto que creo que ahora cada vez hay una tendencia que se empieza a tener más en cuenta, o al menos estoy hablando de lo que más conozco, que son las ciudades europeas. Si me decís que en Exacto. Colombia se tiene más en cuenta, es maravilloso, ¿eh? Sí, sí, es totalmente de acuerdo contigo. Digamos que pues ya a nivel mundial, pues ya hay que ver cada ciudad qué pasa, pero digamos, pues yo, hablando como de mi ciudad, eso es lo que te puedo decir. Sí, sí. Bueno, seguir un poco con esto, yo, o sea, creo que hay un paso más, ¿vale? Yo creo que está, o sea, creo que es necesario naturalizar las ciudades, creo que es necesario porque está científicamente demostrado que naturalizar las ciudades tiene efectos en la salud de los ciudadanos. Os voy a dar así 4 datos que me he guardado por aquí.
Mejorar en un 1% la calidad del aire supone un aumento, estamos hablando de aire interior, supone un aumento de un 10% de la productividad. Por ejemplo, los edificios naturalizados mejoran la salud psicosocial de las personas que están en ellos. Los alumnos que tienen contacto con el verde en su colegio o en los alrededores mejoran su memoria en un 5%. En Madrid, en verano, el 80% de las visitas que se producen a los centros de salud por problemas respiratorios tienen que ver con la contaminación atmosférica. Supongo que en las grandes ciudades de Colombia pasará una cosa bastante parecida, ¿no? Y sabemos que la vegetación tiene la capacidad de remover contaminantes de la atmósfera. Entonces, creo que el siguiente paso a sí hay que naturalizar las ciudades es preguntarse ¿para qué? ¿Para qué hay que naturalizar las ciudades? ¿Hay que naturalizar por naturalizar y porque haya verde en general? Sí, está bien, pero no solo, ¿vale? Yo creo que hay que naturalizar porque sabemos que la naturaleza genera beneficios físicos y psicosociales para los ciudadanos, ¿vale? Y estos beneficios tienen que ver con la salud cardiorrespiratoria, con la posibilidad de hacer ejercicio, con la remoción de contaminantes de la atmósfera, con esto que hablaba antes Ricardo, ¿no? De este tiempo, como era el tiempo bipolar, ¿no? Pues cuando tenemos este tiempo bipolar, nos encontramos, por ejemplo, con que aumentan los días de calor y aumenta la temperatura de los días y aumenta el número de días que hace calor seguido, aumentan los días de olas de calor. La vegetación es el mejor remedio para intentar reducir la isla de calor urbana. Por encima de cualquier tecnología, quiero decir, por ejemplo, la contaminación. Si trabajamos en mejorar la tecnología de los coches, reduciremos la contaminación. En el caso del calor, no. El sol da, los edificios reflejan calor y la única solución urbana que tenemos, la única solución a un coste-beneficio razonable, ¿no? Es la vegetación. Entonces, es importante cuando nos enfrentemos a un diseño urbano, a una planificación urbanística, saber para qué queremos poner vegetación. Queremos poner vegetación para atraer fauna, queremos poner vegetación para fomentar un espacio. Nosotros nos gusta hablar de la caminabilidad de los espacios, ¿no? Al final, si yo tengo un espacio, ahora os voy a enseñar un ejemplo de un proyecto que hemos hecho. Si yo tengo una calle por la que no puedo caminar porque me voy a torrar de calor, pues no camino por ella. Entonces, he creado una calle en la que los ciudadanos no pueden estar. Los espacios, lo que llamamos espacios conviviales, ¿no? La ciudad tiene que ser un punto de encuentro, la soledad no deseada, que es la mayor plaga de este siglo, ¿no? Toda esa gente que está sola sin desearlo porque se ha perdido esa capacidad de salir a la calle y de convivir con tus vecinos, porque la ciudad no da espacio para ello, no lo permite, no hay espacios en los que poder sentarse a la sombra, charlar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver con para qué queremos naturalizar una ciudad, ¿vale? Esto para mí es la clave de todo esto, ¿eh? O sea, pensar para qué, decidir cómo y ver cómo ha funcionado. Pero lo primero es pensar para qué. Y pensar para qué pasa por hacer los estudios que sean pertinentes y trabajar con los vecinos. O sea, al final, a veces tenemos esa sensación de no, vamos a hacer esto que es lo mejor y a lo mejor no es lo que necesita el vecino, ¿no? Entonces, yo creo que todos los proyectos que vayan encaminados a transformar el espacio urbano tienen que contar con el usuario de ese espacio urbano, ¿no? Que al final es el que vive el que vive en los alrededores. Pero, No sé si... Almudena, ahí estaríamos hablando un poco del todo el tema de esas comunidades eficaces, o sea, de Yo, cómo, de cómo todos estos elementos ayudan a que, a que las comunidades sean más eficaces en sus comportamientos, en sus formas de vivir, en la socialización sobre todo. claro, o sea, yo creo que... O sea, yo creo que la ciudad se ha convertido en el espacio en el que vive la mayoría de la población, ¿no? Entonces, la ciudad tiene cosas maravillosas, pero también tiene cosas que no son tan maravillosas. Y esto tiene que ver con que no hay espacio, se pierde el espacio público de calidad, el espacio público
utilizable, ¿no? O sea, la ciudad es para los coches, o sea, se diseñan las ciudades para los coches, ¿no? Y creo que este concepto tiene que cambiar porque al final la ciudad es de los ciudadanos. No sé si alguien tiene algo más que decir. Yo, Dale. es que me estás inspirando, porque es ¡Ay, qué que bonito! sí, porque cuando hablas de caminabilidad, yo te hablo de rodabilidad. Yo soy una persona usuaria de silla con ruedas. Entonces, aquí la ciudad, ese amor por lo natural, por la ornamentación, por lo vegetal, creo que tiene otro papel también muy interesante y te lo acabo de colocar en el chat. Entonces, podríamos hablar de biofilia incluyente y accesible. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de variedades naturales con las cuales yo puedo incluso generar señalética urbana para personas que no pueden orientarse en la ciudad o porque son extranjeros o porque son personas ciegas que tienen un potencial olfativo y auditivo impresionante, cómo las especies suenan en la ciudad, cómo se oyen, cómo huelen, cómo se siente, y yo puedo hacer incluso señalética olfativa a través de las especies. No es solamente decoración. Yo creo que hay que darle también una funcionalidad bien importante y no solamente es para las personas con discapacidad, esto es para todas las personas, incluso para los despistados que van viendo su celular en la calle y van perdidos y de pronto huelen, uy, aquí huele a jazmín, wow, aquí huele a rosa, este sitio es este porque huele a rosa. Entonces, y también como los corredores urbanos, los andenes, las banquetas, las veredas, comienzan a articular con respeto, que eso es lo que nos hace falta. No hemos aprendido a vivir con las plantas, con las maticas y las respetamos y tenemos otro problema gravísimo y es que no tenemos esa mirada sostenible. ¿Cómo mantenemos esto en el tiempo? Pues esa es una cosa importante, el tema del mantenimiento. Antes de entrar en el mantenimiento, dos cosas. Uno, hemos hecho un proyecto ahora aquí en Madrid, que la verdad es que iba en ese sentido. Se ha hecho un recorrido, nos pidieron, hubo una petición ciudadana de hacer como unos proyectos de renaturalización en 2 parques y un itinerario entre esos parques para que la gente pudiera recorrerlo. Y lo que hicimos fue hacer la señalética repitiendo un patrón de vegetación en determinados alcorques, de manera Claro, que la gente podía saber que ese era el recorrido. Que es verdad que al final es como, no, vamos a poner códigos QR para que la gente vaya con el móvil. O sea, no, yo creo que estamos en un mundo como muy loco, ¿no? Y al final volver para atrás y calmar un poco el tema y decir, oye, que es que lo que tú dices, Ricardo, que tenemos otras alternativas, ¿no? Y luego te quería decir que hay igual ya lo conocéis, hay un italiano que escribió un libro que se llama La ciudad de los niños, Francesco Tonucci, que él lo que defiende es que la ciudad debe diseñarse para las personas que más, comillas, débiles, como son los niños, ¿no? Que más dificultad tienen de estar en la ciudad. De manera que así será inclusiva para todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que la naturaleza nos puede ayudar con todo esto, porque al totalmente. final, bueno, yo creo que es que hay que quitarle espacio al coche y dárselo al peatón. Ya está, no hay más. Y De esto se puede acuerdo. hacer de muchas maneras. Mm. Pero la naturalización de las ciudades, para mí, pasa por ahí. Porque es verdad que en las ciudades hay poco espacio. Y el espacio que hay es para los coches. Venga, le damos. A ver, nosotros hemos hecho un proyecto en una ciudad de aquí de Madrid. Esta ciudad se llama Pinto, ¿vale? El Ayuntamiento de Pinto nos pidió que hiciésemos un proyecto para renaturalizar 3 ejes dentro de la ciudad. Son 3 ejes que hacen como una U dentro de la ciudad y son 3 ejes que tienen, bueno, determinadas casuísticas. Uno de ellos es una calle que tiene una gran cantidad de equipamientos públicos y, tiene como 4 carriles por los que pasa un coche cada 10 minutos o así, ¿no? Bueno, entonces, lo que hicimos para afrontar este proyecto fue lo que os he dicho. Primero dijimos, bueno, ¿qué pasa en estas calles? Vamos a investigar qué usos hay en estas calles, cómo funciona el tráfico en estas calles. Nos fuimos a esas calles con unos medidores de contaminación y unos medidores de radiación térmica
medimos en las calles, nos sentamos a pasear nos sentamos y paseamos por las calles para ver cuál era el uso que la gente estaba haciendo de esas calles. Diagnosticamos, clave, diagnosticar, para poder tomar decisiones sobre una base sólida, ¿vale? Y una vez que vimos qué es lo que pasaba, empezamos a diseñar. Además, para mí es un proyecto que es muy bonito porque el ayuntamiento ha sido muy ambicioso, porque es verdad que quitar espacio a los coches políticamente es muy complicado. Al final es decir, no, quitamos plazas de aparcamiento, quitamos carriles, la mitad de la ciudadanía se te echa encima, ¿no? Pero bueno, para mí fueron muy valientes y apostaron por ello. Y entonces lo que hicimos fue directamente quitar carriles y poner paseos para las bicicletas, plantamos árboles, levantamos el pavimento, o proyectamos zonas de césped, zonas de árboles, zonas estanciales. Este proyecto se va a llevar a cabo, que esa es una de las cosas de las que, porque es verdad que muchas veces hacemos muchos proyectos, ¿no? Que son preciosos sobre el papel, pero luego se quedan ahí guardados en un cajón que al final hemos invertido no solo recursos económicos, sino recursos de inteligencia y emocionales al final, porque es verdad que yo creo que en estos proyectos tiene una carga emocional que es importante para el que lo hace y se queda en un cajón. Pues este se va a hacer. Entonces, bueno, estamos bastante emocionados con esto. Y lo que hicimos fue básicamente eso, teníamos una calle que era sobre todo de equipamientos, pues había colegios, había un polideportivo, había escuelas de bebés, o sea, escuelas infantiles. Otra de las calles era una zona en la que había una plaza terrible, en la que no se podía sentar nadie porque es todo cemento, y entonces esa plaza la organizamos un poco para redirigir el tráfico y ganarle espacio para dárselo a la naturalización. La calle de los equipamientos la organizamos de manera que la gente pudiese ir paseando al colegio. No abolimos el coche, pero lo que hicimos fue dejar unos espacios que llamamos Kiss and Go, que significa que tú paras el coche, le das un beso al niño y te marchas, ¿no? Entonces, como un entrante, no creas esos dramas que se forman en todos los colegios de los niños de coche, 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 sino nada. Kiss and Go, das beso, niño entra al cole en la puerta, porque imaginaros que esto era o sea, los niños salían del colegio a una carretera de 2 carriles, o sea, era una cosa un poco muy loca, ¿no? Y luego teníamos otra calle, que esta calle para mí es muy bonita porque era una calle que tenía, no me acuerdo, eran 3 carriles de un lado y 3 carriles de otro, y era una calle muy estancial de viviendas. Bueno, y la tercera calle era una calle, ya os digo, una calle residencial, y tenían un problema, que es que cuando diseñaron los edificios, juntaron la salida de agua de lluvia con la salida o sea, juntaron pluviales con fecales, ¿no? Entonces tenían ahí un lío porque cuando venían las lluvias se inunda la calle. Entonces lo que hicimos fue crear el paseo que hemos llamado de los servicios ecosistémicos. Entonces ese paseo está organizado, pues al final del paseo tiene una charca que vierte todo el agua que recoge a lo largo de la calle. Planteamos una zona de plantación incluso hortícola, o sea, tiene un uso como muy, muy didáctico, ¿no? La idea es que eso se convirtiera en un laboratorio que pudiesen utilizar tanto los ciudadanos como los escolares, como una universidad que está muy cerca del sitio en el que actuábamos, que lo utilizasen como laboratorio. Planteábamos zonas de polinizadores, planteábamos zonas de árboles frutales y bueno, al final otra de las cosas que hicimos fue para no quitar demasiado espacio al coche, para hacer ahí un poco, pero reducir la velocidad, lo que hicimos fue meter en la calle como unas mordidas a la carretera, de manera que los coches tenían que ir zigzagueando, con lo cual no podían ir tan rápido porque no iban en una recta. Y bueno, la verdad es que es un proyecto que aquí salieron bueno, un concurso para unas subvenciones que daba la Unión Europea de renaturalización de ciudades y fue uno de los proyectos que ganó y por eso lo van a implementar. Y pues poco más que deciros. Bien, bueno, Almudena, yo creo que ahora hay una tendencia, o lo que tú dices de volver verdes los espacios.
Por ejemplo, en los temas, como tú tienes un poquito de data y demás, por ejemplo, en los temas educativos, el tema de la biofilia, ¿qué datos tienes que nos puedas compartir frente a los temas de concentración, de manejo de espacios? ¿Cómo lo tienen en temas de, por ejemplo, para espacios educativos? Pues aquí hay un centro, que es un centro de estudios que hay en Barcelona, que ha hecho diferentes estudios de cómo afecta el contacto con la naturaleza. Hay también estudios, os lo puedo pasar, hay también estudios no me acuerdo en dónde, en qué ciudad era de Estados Unidos, de cómo afecta el que haya naturaleza en el entorno escolar o en los alrededores al desempeño de los niños en diferentes disciplinas. Por una parte, solo el contacto con la naturaleza y por otra parte también hay estudios de cómo afecta los entornos con contaminación atmosférica, evidentemente en una relación negativa, pero sí, sí, hay diferentes estudios. Nosotros hemos trabajado en proyectos de biodiversidad en patios escolares, pero son proyectos que además se hacen normalmente con los alumnos, ¿no? Al final se hacen procesos de participación en los que ellos deciden qué quieren hacer, en qué zona se dota de recursos, lo trabajamos con ellos. La verdad es que son proyectos muy bonitos. Ricardo, puedes mirar si ya está la habilitación de compartir, porque sí sería bueno ver las imágenes Sí, de dame un Almudena. Sí, ya segundito. está, ya está, ya Ah, está. ok, lo logramos, no puede ser. A ver, mirad, esta es la calle. ¿Lo veis? Esta es una de las calles en las que trabajábamos y cuando venimos por aquí, no sé si se está moviendo porque Sí, está en modo slideshow. llegamos a esta otra calle, que si veis, esto es un colegio. Bueno, y a partir de aquí todo esto son pues colegios y ahora cuando empieza, aquí tenemos viviendas unifamiliares y un polideportivo, etcétera, etcétera. Os voy a enseñar solo las imágenes que planteábamos, ¿vale? En la primera, esta era la idea que teníamos para esa primera plaza, ¿no? Un carril bici, una zona de pavimento suave en el que podemos plantar zonas estanciales, etcétera, etcétera. Esta era la idea que teníamos para la calle Asturias, que es esta que os acabamos de enseñar, que es una zona en la que puedas pasear, en la que tú puedas ir andando al colegio, ¿no? Que los niños puedan caminar, ¿no? Sin peligro y siempre rodeados con una protección respecto al tráfico rodado y bueno, con especies que fomenten el color, el olor, la sombra, etcétera, etcétera. Y esta era la imagen que planteábamos para la última de las calles, ¿no? Que sea un laboratorio, o sea, un espacio en el que tengo un río que baja, en el que tengo zonas con piedras, en las que los niños pueden tocar, en las que los niños pueden interactuar, etcétera, etcétera. Este es un poco el planteamiento que teníamos. De todas maneras, os, os mandaré el documento para que lo tengáis porque es interesante. Y os voy a mandar también un manual que hemos hecho de soluciones basadas en la naturaleza para aplicar en la ciudad, que yo creo que os puede ayudar. Valiosísimo que nos compartas eso. También ese documento lo podemos colgar público para colocarlo en la plataforma Esquema. Está público en el Ayuntamiento de Madrid, o sea que Ok, entiendo que sí. ok, Sí, sí, entiendo que no hay problema. ese enlace maravilloso. Almudena además nos da el módulo de biofilia dentro del diplomado de diseño de espacios basados en neuroarquitectura, entonces profundizamos también un poquito más de los contenidos. Mabel, buenos días, ¿cómo estás? Levanto la Bueno, mano, Ricardo. sí, no, yo agradecido a Almudena con esta información. Digamos que fortalecí un poco ese propósito proyectual del espacio público y sobre todo para que realmente generar esa negociación entre el disfrute del espacio público, el urbanismo, la convivencia de los seres humanos. Esto que decías de los niños es fantástico. Es fantástico porque pues estamos creando espacios para la gente, espacio para las personas. Y me inspira, vuelvo y te lo insisto, me inspira mucho porque
No sé si han oído hablar de una estrategia de identidad de marca de ciudad que se utiliza a través del wayfinding. El wayfinding nos permite recorrer la ciudad, pero que la ciudad nos hable. Entonces te orienta, vuelvo e insisto, se convierte en un sistema informativo, no el QR, que también es una solución para poder orientar y por GPS lo puedo lograr, pero qué más satisfactorio que poder respirar aire puro, orientarse, percibir, interactuar con las especies, tocar, oler, ver, sentir, caminar con los pies descalzos. Dígame cuántas personas caminan con los pies descalzos en las calles de nuestras ciudades. Nadie. Entonces, si acaso en las playas, que son espacio público, pero en calle no. ¿Por qué? Bueno, en Pues, los pues, parques sí, en los ah, parques bueno, sí. en los parques sí, pero hablo del corredor, del andén, No. de la banqueta, no, obvio. Hay otras razones que tienen mayor peso, por supuesto. En los parques sí, pero podríamos incentivar mucho más eso en los parques. Entonces creo que Sí, aquí hay una información fantástica y a partir de hoy ya te tengo como referente. Entonces, y con la muchas información que gracias. puedas compartir, entonces muy agradecido por este espacio. No iba a estar aquí, que era lo mejor. Se supone que era hoy mi turno, según Lorena, pero yo vengo dentro de 8 días. Estás invitada dentro de 8 días para que podamos Genial, compartir estos espacios. Gracias a Almudena. claro que sí. Pues nada, pues muchísimas gracias por esta invitación, Lorena. No, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo viernes viene Ricardo con todo el tema de accesibilidad universal, que es un experto en este Pues si me tema. puedes invitar, por favor, Claro que porque sí. me apetece. Bueno, de hecho te diré que hemos hecho un trabajo de accesibilidad en el Parque del Retiro que te voy a mandar también para que lo veas. Por Importante que nos favor. compartan toda esta información porque esto Lore- nutre a nuestros profesionales. Samira tiene la mano alzada. Samira, buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Almudena, te quiero hacer una pregunta, me pareció pues muy interesante todo lo que trabajas. Igual uno, pues claro, toda esta biofilia, todo este manejo de la naturaleza incorporada pues al cotidiano vivir es súper clave y soy una convencida de ella. Definitivamente uno sin este contacto con la naturaleza no puede. Eh, e indiscutiblemente, dependiendo del contexto de donde uno se encuentra, pues va desarrollando todas estas características, que es parte de lo que tú nos mostraste hoy, muy particular en, digamos que en ese entorno donde tú estás. Como bien decían, alguien mencionaba ahorita que estaba en Cali, pues tiene un contacto con el verde. Nosotros que estamos en Bogotá, personalmente también hay mucho eso. Sin embargo, y te veo hablando muy desde la parte urbana y hacia afuera. ¿Qué sucede? Digamos que en Bogotá la construcción, la arquitectura, los espacios familiares, pues hay muchos espacios donde la construcción se maneja mucho como apartamentos familiares de espacios interiores. Y entonces todo el espacio que uno visualiza son muros, 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 y uno abre la ventana y es muro, muro, muro. ¿Has empezado a trabajar un poco? Tengo una pregunta, dos preguntas realmente. Una es, ¿has empezado a trabajar esta incorporación del espacio verde dentro de estos nichos que son oscuros, que a veces les entra poca luz y que definitivamente no ven absolutamente nada, sino todo es casi que ladrillo a su alrededor? Esa es una pregunta. Y otra que me generó mucha curiosidad, porque al final tú decías colores. Yo soy apasionada con el tema del color, manejo el tema del color. Digamos que hay una conexión y hay estudios que tú sabes que existen sobre el tema de, bueno, una planta verde que empieza a generar sobre una planta de color rojo, sobre una planta de color amarillo. Entonces, si yo voy a intervenir un espacio, ¿qué colores de plantas les introduzco para generar qué resultados en el ser humano o en el tipo? Digamos, si hablaban ahorita de los colegios, y entonces no es alrededor qué plantas les pongo, qué colores que incentivan más no sé, la innovación, la creatividad, cosas de ese estilo. A ver, bueno, dos cosas. Uno, trabajar en espacios que ya están construidos es complicado. O sea, al final creo que es más fácil trabajar en la ciudad, ¿no? Hay una regla, bueno, la OMS dice que cualquier ciudadano tiene que estar a menos de 300 metros en línea recta de un espacio de al menos media hectárea. Y luego hay una regla que es la regla del 330-300. Esa regla dice que todos los ciudadanos deberían ver 3 árboles desde su ventana,
tener un 30% de vegetación en su barrio y estar a menos de 300 metros de un espacio verde de uso público. Esa es la ideal, ¿vale? Ok. Es verdad que hay veces, oye, que las circunstancias mandan, ¿no? Pero creo que creo que no es tanto responsabilidad del vecino que tiene la casa ya construida y que tenga que invertir en, imagínate, poner un muro verde, ¿no? Creo que es responsabilidad del gestor público el dotar de ese verde a todos los vecinos. O sea, no creo que sea el vecino el que tenga o el ciudadano, ¿no? El que tenga que apostar por el verde. No, es que esto es una responsabilidad pública. O sea, es que el verde es salud, entonces es una responsabilidad pública. Eso por una parte. Y por otra parte, respecto al color, fíjate que yo creo que, no lo sé, no sé si hay estudios, no te puedo decir, pero creo que hay cosas que sí que afectan más a esa sensación de biofilia. Por ejemplo, la variabilidad en el color. O sea, Ok. todos, aquí, cuando llega el otoño, Madrid es una de las ciudades más bonitas del mundo, porque tenemos una cantidad terrible de árboles que cambian de color y que hacen una paleta de colores según va otoñando, ¿no? Antes de perder la hoja. Entonces, creo que lo importante en el color, estoy hablando o sea, no te estoy hablando de nada científico, te estoy hablando de una opinión. Creo que lo Ok. importante en el color es la variabilidad. Y creo, os voy a tener que dejar, chicos, porque tengo que ir a buscar a mi bebé, que sale en 7 minutos. O Muchas sea que, gracias. Marti, porfa, muy rápido. No, muy rápido, corre, un minuto. No, es que, bueno, quería decir como que nosotros vivimos en una ciudad árida, entonces el tema de la biofilia en la vegetación xerófila, que, bueno, eso cómo afectaba a la salud, en realidad, porque es difícil crear espacios xerófilos que la gente, o sea, o qué reacción tiene la gente ante esos espacios, sería la pregunta. Pero hay muchas especies de vegetación que están adaptadas a vivir en espacios xerófilos. Quiero decir, bueno, nosotros estamos trabajando ahora, fíjate, por ejemplo, para Madrid, estamos haciendo catálogos con árboles que viven en California, porque sabemos que las condiciones de sericidad van a aumentar. Yo no creo o sea, yo no creo que la sericidad sea un problema. Lo que es un problema es el esfuerzo que hay que hacer bueno, no es un problema, es un esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que hay que hacer para encontrar especies que tengan belleza y que estén adaptadas a las circunstancias en las que bueno, en las circunstancias en las que estamos y a las previsiones de cambio climático. Porque a lo mejor una especie que plantamos hoy, mañana va a tener unas condiciones totalmente distintas. Entonces, creo que hay botánicos maravillosos por el mundo y creo que hay que contar con ellos para trabajar esas selecciones de vegetación. Bien, gracias. Pues os Vale. voy a dejar muy Bueno, rápido, Almudena, perdonadme. muchísimas gracias. Aquí seguimos con nuestra Muchas reunión para gracias. concluirla. ¿Cómo vas? Bueno, que Muchas tengas un gracias. lindo día. Hasta Gracias. luego. Bueno, bueno. Gracias, hasta luego y te esperamos en otra oportunidad.